Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Siempre es un gusto saludarles y a nombre del Consejo Directivo, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, así como de todos los que conformamos la Mesa Directiva 2023, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su participación en esta sesión del 14 de junio del 2023. Siempre es un gusto saber que nos acompañan a través de nuestras plataformas y redes sociales, a todos los que nos ven desde el interior de la República, así como de nuestros hermanos países latinoamericanos. Sean todos bienvenidos y un placer que nos acompañen. Estamos a 7 días de que inicie el 48º Curso Internacional de Medicina Interna de México en la ciudad de Guadalajara, del día 21 al 24 de junio. Quiero agradecer a todas las sociedades internacionales que participan para enriquecer este evento, especialmente la American College of Physicians, la Cleveland Clinic y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, quienes, junto con otras sociedades nacionales, nos proporcionan el privilegio de tener grandes maestros de la medicina que nos van a dar conferencias inigualables. Espero que esto ayude a que todas las actividades enriquezcan nuestro acervo médico y así como siga creciendo la fraternidad entre instituciones. Hoy vamos a continuar con nuestro maratón de diabetes. Tendremos la tercera conferencia, gracias a Laboratorios Silanes por contribuir en la enseñanza médica. Con estas conferencias que actualizan y nos amplían el panorama terapéutico de las enfermedades crónico-degenerativas que se han convertido en pandemia. Su incidencia y comorbilidad ha generado un impacto social que debemos tener siempre en consideración. Gracias por ofrecernos nuevas alternativas terapéuticas que mejoren las condiciones de nuestros pacientes. En esta tercera conferencia vamos a tener a un verdadero maestro de la medicina interna en México, el doctor Antonio González Chávez. El doctor es médico especialista en medicina interna, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, así como está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Ha sido profesor de posgrado en Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UNAM, es fellow del American College of Physicians, además es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Quiero agradecer la presencia del doctor Antonio González Chávez, quien nos va a impartir una conferencia titulada Terapia Combinada con IDPP4. Adelante, doctor Antonio. Buenas noches. Le agradezco al doctor Ponce su presentación y de antemano al doctor Juan Luis Salgado por su invitación a estar presente con esta ponencia dentro de lo que le denominan el maratón de diabetes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de terapia triple del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Hablaremos de inhibidores de DPP4, climepirida y metformina. Veremos un enfoque particularmente con estos medicamentos. Quisiera presentarme, soy el doctor Antonio González Chávez, soy expresidente del Colegio de Medicina Interna, certificado por el Consejo, sigo activo dentro del colegio, trabajo en el Hospital General de México como jefe de la clínica de diabetes y obesidad, y bueno, pues como ven ustedes, pertenezco como miembro de las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía, y ven aquí todo mi currículum, y pues finalmente como soy presidente actual de la Asociación para el Estudio Multidisciplinario del Síndrome Metabólico. Vamos a iniciar nuestra presentación. Vamos a ver 3 aspectos en esta plática. El primero de ellos, vamos a empezar con la importancia de la intensificación oportuna en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y la potencia y la disminución de hemoglobina glucosilada de los distintos grupos de medicamentos. Para ello, tenemos que hacernos una pregunta, que si actualmente ya hemos podido influir positivamente en la evolución del paciente con diabetes mellitus tipo 2, de todo lo que sabemos que hemos aprendido. Yo creo que aquí tenemos que ver varios puntos.
bueno, hemos aprendido que debemos dar un tratamiento precoz, tanto hacemos el diagnóstico, es empezar ya el tratamiento, porque el tiempo variable, el tiempo es una variable muy importante. Menor exposición de glucemia será siempre de beneficio. Hemos aprendido que también tenemos que iniciar a veces con una terapia combinada, ¿sí? Que no debemos olvidar el aspecto de modificación de estilo de vida, pero cuando ya hablamos del tratamiento farmacológico, estos dos puntos del tratamiento precoz, del enfoque combinado, están siendo muy relevantes y lo vamos a ver al transcurso de la tarde. También hemos visto que tenemos que dar un tratamiento, tener un enfoque multifactorial. Esto demostrado en el cuesteno, que todo el mundo lo conocemos, en donde al tratar simultáneamente y lograr metas de control de hipertensión, de dislipidemia, pues disminuimos el riesgo cardiovascular. Hemos también ya visto que un enfoque hipocéntrico es importante, que a veces cuando hay obesidad bajando de peso se favorece el control metabólico. Y también igual hemos aprendido que también en ciertos pacientes tenemos que dar esta protección cardiorrenal cuando ya hay enfermedad cardiovascular o renal, o múltiples factores de riesgo para ambos. Entonces, esto es el punto ahora primordial de cómo debemos y cómo ubicarnos cuando vamos a tratar a un paciente. Y tenemos distintos fármacos que nos permiten lograr este aspecto de control del paciente con diabetes tipo 2. La mayoría de ellos es usados en combinación. Debo ver que esto es con claridad lo que prácticamente estamos haciendo, y que ciertos medicamentos que conocemos de hace mucho tiempo persisten dentro de los fármacos indicados en el manejo de diabetes tipo 2, como son las sulfonilureas, las biguanidas, y se han resaltado mucho los inhibidores de PP4 combinados con los nuevos que ustedes conocen, que son los inhibidores, los SGLT2 y los GLP1. Pero finalmente usamos en forma indistinta, de acuerdo con el paciente, una serie de combinaciones o un inicio y después combinaciones de todos estos fármacos. De acuerdo con el Diabetes Care del 2023, pues nos ponderan estos fármacos. Por ejemplo, metformina, fíjense que dan que hay una alta eficacia para el control glucémico y que tiene efectos neutrales en desenlaces cardiovasculares. Es más, hasta hablan de un potencial beneficio, de tal manera que hemos aprendido además nuevas cosas sobre la metformina, que después voy a enseñar un estudio porque se menciona que es una acción benéfica, y así describen el resto de medicamentos dando todas estas cualidades. En respecto a DPP4, los inhibidores, pues igual nos hablan de una eficacia intermedia, que tienen un efecto igual neutral sobre efectos cardiovasculares y aún renales. Esto es importante porque hablan de medicamentos con seguridad cardiovascular. Y de las sulfonilureas, es una eficacia alta. Y fíjense que ahora, ya en las guías, en el Diabetes Care, en las nuevas algoritmos, y que donde desglosan el uso de sulfonilureas, vean ustedes que dan un efecto neutral sobre eventos cardiovasculares y renales. Esto es importante porque habla ya de seguridad cardiovascular, ya en base a muchos estudios que han salido, pero hablan específicamente de las sulfonilureas de segunda generación, limepirida sobre todo. Entonces, esto es un punto muy importante porque en esta razón hemos podido empezar a dimensionar nuevamente el funcionamiento de las sulfonilureas dentro del tratamiento de diabetes tipo 2. Si vemos en forma conjunta, pues vemos que efectivamente metformina y sulfonilureas son las que tienen la mayor eficacia para disminuir hemoglobina glucosilada. Esto, en pacientes ahorita que estamos viendo, y que lo diremos en su momento, es un aspecto muy importante, que van a complementar el efecto glucémico, que si busca cardioprotección, pero que no logra el control glucémico, es cuando pensamos que nosotros debemos usar una terapia combinada agregando medicamentos, como metformina o sulfonilureas. Este es y que además, habiendo seguridad cardiovascular, pues esto es una situación que se suma al beneficio del paciente. De tal manera que cuando nosotros tenemos a un paciente, pues vemos sus características clínicas, siempre centrado en él, y que vamos a elegir un tratamiento. Esto es una situación que todo el mundo hacemos en la práctica clínica. Y para ello, entonces, nosotros tenemos que
ubicar que el tratamiento pues, es centrado en la persona. Pero ahora, ¿qué paciente? ¿Qué paciente tenemos enfrente? Y específicamente aquí, si ustedes ven este diagrama, entonces podemos tener un paciente en donde lo más importante es que es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene múltiples factores de riesgo y que el manejo glucémico es el más importante. Pero si además a este paciente que puede estar debutando, que puede tener 5 años de evolución, hacemos un manejo multifactorial integral y si es hipertenso, pues le damos el tratamiento complementario, si tiene dislipidemia le damos el tratamiento complementario, disminuimos el riesgo cardiovascular. Entonces aquí hablamos de que estamos usando reductores de glucosa en este grupo particular. Obviamente tendremos pacientes que tienen obesidad y que el manejo pues, será hacia bajar de peso para lograr el control glucémico y obviamente tendremos un grupo de pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, múltiples factores de riesgo o problemas renales y entonces daremos medicaciones que le darán esa cardioprotección además de disminuir los niveles de glucosa. Y aquí es donde viene que en ocasiones recurrimos a estos fármacos que reducen más la glucosa cuando estos que dan cardioprotección no logran la meta de control de hemoglobina glucosilada. Y aquí es donde entran precisamente medicamentos como la metformina, como las sulfonilureas y los DPP-4. Y aquí ponderan nuevamente, reitero, de la metformina. Vean ustedes cómo se ha dimensionado mucho en este punto particular. Todos los estudios y en todas las combinaciones, metformina está presente. Y favorece el control glucémico. Ese es lo más importante. Y además no da aspectos de que incrementa problemas cardiovasculares o renales. Ya lo mencionamos anteriormente, que hasta se ve que hay un potencial beneficio. Esto está demostrado en este estudio. En este estudio, vean ustedes cómo se usaron diferentes fármacos y se agregó metformina. Pero también se usaron diferentes fármacos, todos de cardioprotección, renal y cardiovascular, y no se utilizó metformina. Y ven ustedes que no hubo diferencia en desenlaces cardiovasculares. Esto es bien importante. Esto demostró que ese mayor beneficio ya la metformina agregado ya de por sí de antemano con aquellos que han demostrado cardioprotección renal o cardiovascular, que en este caso fundamentalmente son eventos cardiovasculares. Pero también importante ver que el punto está en que el objetivo, vean ustedes, cuando había hemoglobina mayor de 8,5, menor de 8,5 o mayor de 8,5, dio un beneficio de control metabólico. Entonces, esto es una situación que da el aspecto del sustento de las combinaciones, de la terapia combinada. Metformina obviamente ha demostrado este gran beneficio. Sulfonilureas. Aquí es importante reiterar, en muchos estudios, veremos algunos, no se reporta una incidencia mayor de eventos cardiovasculares mayores. En pacientes de alto riesgo cardiovascular tratados con glimepirida, hay un estudio que compara contra linagliptina y no se demostró una diferencia particular entre ellos y por lo tanto de ahí que se afirme que las sulfonilureas ahorita son neutrales, es decir, tienen seguridad cardiovascular, no favorecen un efecto de mayor nivel de desenlaces cardiovasculares o renales. Esta situación se ha dimensionado mucho y de alguna manera pues nosotros hemos aprendido a trabajar con sulfonilureas y sabemos en qué paciente indicarlo, pero más ahora ya con los estudios sustentados de tanta controversia que hubo, en donde no efectivamente ya ha demostrado que no existe riesgo cardiovascular al usarlas. Esto es bien importante lo que les estoy mencionando. Y esto fue sustentado en un estudio, cuando compararon terapias que usaron sulfonilureas contra no sulfonilureas, fundamentalmente DPP-4 y glitazolas. Y entonces observaron que no hubo una mayor incidencia. Ese es el efecto neutral que se está mencionando actualmente. Fue similar. De tal forma que esto sustenta este punto ahora ya que se habla claramente
porque antes lo decíamos, es que si usas sulfonilureas es que no puedes usarlo ya. No, ya se ha dimensionado y también tenemos que ver en qué tipo de pacientes son los que los vamos a usar. Efectivamente, es más, hay combinaciones en donde ya existe los que dan cardioprotección, tiene metformina y se está pensando en agregar sulfonilurea. O sea, ya existe esta forma de tratamiento y se da en razón de lo que les estoy mencionando, que son y han demostrado seguridad cardiovascular. De los inhibidores de P4, usted sabe mucho más, ya evidentemente. Entonces, si se usa muy tempranamente la combinación, sus beneficios neutrales cardiovasculares y renales, su eficacia intermedia, y que además, fíjense que en un estudio, el Verify, demostró que cuando se da un tratamiento combinado temprano, en donde se usa metformina y un inhibidor de P4, se aumentaba la duración del efecto de disminución glucémico. Es decir, que era más retardada la falla primaria al efecto de los hipoglucemiantes. Y esto es bien importante, porque cuando usamos monoterapia, el fracaso es más rápido. Y esto es lo que ahora están ponderando de la terapia combinada, que el efecto duradero del nivel de bajo de glucosa se mantiene, la falla al tratamiento también se retarda mucho más. Esto es lo que ahora se habla de la terapia combinada y que puede ser doble o triple. Es decir, aquí ya es una situación que se decidirá de acuerdo con cada paciente que existe. En este estudio de Carolina, precisamente es cuando nosotros estamos hablando de que se comparó específicamente glimepirida contra linagliptina. Y es donde se demostró que efectivamente en ambos no había una diferencia de que alguno de ellos provocara mayor eventos cardiovasculares que otro, tanto en MACE, tanto como en enfermedad, en mortalidad cardiovascular, como en toda causa de mortalidad y aún en muerte no cardiovasculares. De tal manera que este es uno de los estudios que sustenta precisamente, aparte del otro estudio que les mencioné, en respecto a la seguridad del uso de las sulfonilureas y obviamente también de los inhibidores del BP4. Hubo un estudio, el TOSCA, en donde también igual se utilizó específicamente las de segunda generación y en comparación con el Carolina que acabo de describirles, pues lo compararon contra pioglitazona y fueron los mismos efectos, es decir, no hubo una diferencia de desenlaces cardiovasculares entre ambos. Esto cambió también la ubicación ahora de las sulfonilureas, que volvemos nuevamente a tener la seguridad que tienen este punto ahora muy importante de seguridad cardiovascular, en donde eso nos hace dimensionar el uso nuevamente de este fármaco, aun cuando aparentemente ya no lo podríamos usar en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, no. Aún en poblaciones con riesgo cardiovascular elevado, no condujeron a una mayor evidencia de desenlace cardiovascular. De tal manera que este es un punto importante, que se han hecho estudios aún en el mundo real, en donde esto es lo que se ha demostrado. Entonces, por lo tanto, en el algoritmo, en el último de 2023, ponderan a un grupo específico. Regresamos a qué enfoque, aquella población de pacientes que es importante reducir la glucosa, que no tienen enfermedad cardiovascular ni múltiples factores de riesgo y en donde el control glucémico es lo más importante, es decir, reductores de glucosa. Y está la metformina en terapia combinada y en donde se puede agregar sulfonilureas o DPP4. Entonces, aquí es donde viene el punto en donde aquí menciona que podemos empezar con terapia combinada. ¿Sí? Entonces aquí ya habría que decidir con cuál combinación iniciamos o cómo podemos progresar a una terapia triple con el fin de lograr las metas de control glucémico. De tal forma que en este punto, esta situación que el menor tiempo de exposición a niveles altos de glucosa es lo más importante. Tenemos que lograr la meta lo más tempranamente posible, por lo cual hemos escalado a terapia dual o a terapia triple. Es decir, creo que paulatinamente este punto lo estamos dejando atrás. Prácticamente estamos actuando ya con terapia dual o terapia triple en ciertos casos.
De tal forma que en esta situación lo que queremos es disminuir complicaciones microvasculares, que es muy importante, que no nos podemos olvidar de ellas, en donde el control glucémico es el más importante, efectivamente, y también lograr el control de otros parámetros, de otras métricas del control glucémico, como es el tiempo de largo. Esta es una situación que cada vez viene más y que queremos fármacos que sean eficaces en cualquier métrica que nos refleje el control del paciente que tenemos enfrente de nosotros. Y pues obviamente la reducción de la hemoglobina glucosilada lo más tempranamente posible es lo que requerimos, con el fin de disminuir complicaciones micro y macrovasculares. ¿De qué tamaño es la población en donde es importante y que se da en que no existe enfermedad cardiovascular, que no existen factores de riesgo múltiples, y en donde la reducción de glucosa es lo importante, y que si complementamos un tratamiento multifactorial, si hay comorbilidad, dando la meta de control de hipertensión, de dislipidemia, etcétera, ¿qué tan importante es este tamaño de grupo? Es decir, ¿hay o no existe esta población? Para ello, existe este estudio que se hizo en México, y en donde compararon todos los pacientes y aquellos que no tenían arteriosclerosis. Y entonces, en una cantidad de 1.500.000, 1.143.000 no tienen enfermedad de arteriosclerosis. Y entonces aquí es importante que aquí es donde cabe precisamente este grupo de reducción de glucosa. Es el aspecto más importante. Si a esto, si ustedes ven, se agrega una comorbilidad y le damos un tratamiento multifactorial, pues evidentemente que vamos a evitar que tengan complicaciones micro y macrovasculares. Y por lo tanto, pues el punto de que empecemos con un cardioprotector, porque empezamos demasiado tarde, si lo hacemos bien tempranamente, pues será un paciente que no requerirá más que el control glucémico, porque no va a desarrollar complicaciones micro macrovasculares. Entonces, esta es una situación ideal, el tamaño de población que tenemos enfrente para poder pensar de esta manera. Vamos a hablar un poquito sobre los criterios para terapia combinada de inicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los principales beneficios, y salió un consenso. Esto está basado en este consenso que sacó el ADA y la Asociación Europea en el 2022-23, en donde recuerden que hubo mucha dinámica por la demostración de grandes beneficios de los fármacos, y se han movido mucho los consensos. Y esto nos da precisamente ya la seguridad de lo que estamos haciendo cuando decidimos una terapéutica específica. Bueno, pues miren, el ACE nos habla que yo puedo entrar a una terapia combinada cuando es mayor de 7.5, ellos inician mayor de 7.5, y que se debe establecer una terapia con 2 fármacos, terapia dual. Pero si es mayor de 9 o mayor de 1.5, de acuerdo al objetivo, o sea, estamos hablando de 8.5, ¿sí? Podemos empezar con la dual o hasta con 3 agentes. Entonces, ya el algoritmo, el ACE, nos pondera. Nosotros podemos decidir en razón de este criterio, ¿sí? El ACE nos guía muy frecuentemente lo que tenemos que decidir en la terapia. El ADA mismo habla de que podemos iniciar con terapia dual. Y van a ver que ahorita el criterio en el consenso que maneja mucho el ADA y el Grupo Europeo, verán cómo piensan cuando se habla de la terapia dual. El que fácilmente podemos iniciar una terapia combinada y agregar un tercer fármaco. O empezar con metformina, que vuelvo a repetir, la mayor parte de las veces ahorita la preocupación es menor tiempo de exposición a hiperglucemia. Entonces, este aspecto nos hace que actuemos con terapia dual la mayor parte de las veces el principio. Y ahorita veremos, está justificado en la población mexicana hacer esto. Ahorita veremos algunas cifras que nos hacen tomar este tipo de conducta. Evidentemente que lo que nosotros queremos es que logremos un cambio de un control que puede tardar mucho tiempo a un control en donde si nosotros actuamos con una terapia combinada inicial, obviamente no podemos olvidar la modificación de estilo de vida, pero si ya tenemos una terapia combinada, pronto tenemos que agregar un tercer medicamento. Lo que queremos es eso, precisamente, de tener un aspecto en donde la exposición a niveles altos de glucosa se disminuya drásticamente. Esto es ahora lo que el consenso está diciendo, que tenemos que encontrar la combinación que permita
que baje la glucosa y que esta disminución sea duradera. Este es lo más importante ahorita que se está ponderando dentro de este consenso que está aquí referido, y esta es la referencia que refiere este estudio. Y aquí nos dice obviamente lo que ya hemos empezado a decir. Cuando tengan mayor de 8.5, o sea 1.5 mayor del objetivo de control. Y aquí es donde viene un punto muy importante, en particular a los adultos jóvenes menores de 40 años, independientemente del nivel de hemoglobina glucosilada. ¿Y esto es por qué? Porque estamos viendo un comportamiento muy agresivo de la diabetes en esta población. Entonces, nosotros requerimos mitigar, porque sabemos que este comportamiento agresivo hace que presenten en mucho menor tiempo daño microvascular. Entonces, este es un punto toral de este consenso y que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y ya estamos viendo esta población. O sea, en su práctica diaria ya la estamos viendo. Entonces, ya tenemos que empezar con terapia dual. ¿Sí? Entonces, y pronto estaremos en terapia triple, porque tenemos que lograr el control, y esta es la oportunidad. ¿Será que el paciente no tiene complicaciones cardiovasculares? No tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, será un reductor de glucosa y el manejo multifactorial si se requiere para evitar que desarrolle complicaciones. Entonces, la terapia de inicio dual es la más importante y posiblemente pronto en una terapia triple. Habla de que si son personas recién diagnosticadas que no han recibido tratamiento previo, debemos empezar con terapia combinada. Fíjense cómo es, porque nosotros en el camino, y sobre todo cuando nos llegan referidos, pues ya vienen manejados con monoterapia, con terapia dual, y pues ¿qué hacemos? A veces están entre 7, 5 y 8 y no sabemos qué hacer, y que si doy insulina, no, pues podemos dar una terapia triple con hipoglucemia oral todavía. ¿Sí? Si podemos rescatarlos. Entonces, y no debemos dudarlo. Y si nos da el punto que llega y está diagnosticado, debemos usar terapia dual. La razón ahorita la vemos, al menos en nuestra población. Habla de que hay ciertos beneficios de por qué usar la terapia combinada, en donde este es el más importante. La mayor durabilidad del efecto glucémico, que algunos estudios ya lo sustentaron, al ratito los vemos, en donde se actúa sobre aspectos múltiples fisiopatológicos al usar medicamentos que tienen diferente mecanismo de acción, obviamente mayor adherencia terapéutica, y obviamente lo que buscamos es que si nosotros damos un tratamiento multifactorial, pues obviamente disminuimos el riesgo cardiovascular. Entonces, sí está sustentado el por qué, de alguna manera, la dimensión de lo que menciona este consenso es, pues, ir hacia la terapia combinada. Y simplemente reitero, este es un punto ahorita que está creciendo. Cada vez hay más pacientes jóvenes, menores de 40 años, y se habla de desde 18 a 40 años, que están teniendo diabetes tipo 2 y cuyo comportamiento está haciendo con debut de hasta 300 o 350 de glucosa. Y pues ahí sí no tenemos que dudar mucho, y así lo establece el consenso. Y esta población la vamos a tener en creciendo, es decir, va a haber una prevalencia cada vez mayor, porque ahorita hay muchos pacientes jóvenes que tienen diabetes tipo 2 y que no se han dado cuenta que la tienen. Entonces, esta es una situación que ahorita vamos a tener como reto cuando estemos abordando esta población específica. Estoy hablando aquí de 18 a 44 años, como estoy mencionando, en donde rápidamente caminan las complicaciones y en donde existe un incremento mayor de ellas, y que precisamente en el estudio, en donde se dieron en población en donde eran menores de 40 años y mayores de 40 años, y al usar una combinación se tuvo un mejor efecto de control glucémico y más duradero. Esto fue demostrado en el estudio de Verify, en donde combinaron vildagliptina en una combinación con metformina.
Entonces, de alguna manera, este estudio fue esencial y fue con el uso de PP4 y con metformina. Da un punto de lo que en realidad debemos hacer. Este estudio, por lo tanto, si ustedes lo ven, entonces, temprana combinación en mayores y menores de 40 años y mayores de 40 años contra una inicial monoterapia, igual con la misma población. Entonces, lo que se demostró fue que en ambas, tanto en menores de 40 años como en mayores de 40 años, se lograba el control glucémico y este era mucho más duradero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos jóvenes menores de 40 años que tienen una agresividad mayor de diabetes, que desarrollan mayor complicaciones en más corto tiempo del que estamos acostumbrados a ver en mayores de 40 años o en edades mayores? Exactamente lo que queremos es evitarles un nivel alto de glucosa por mucho tiempo. Entonces, este es un punto toral que dio parte al consenso y por lo tanto hace esta recomendación específica. Yo creo que esto, el punto es que aún no se censa en las salud que estamos teniendo, pero de que ya lo estamos viendo en la consulta, lo estamos viendo. Están llegando pacientes ya muy jóvenes con nosotros. Recientemente yo tuve un paciente de 38 años con glucosas debutando de 350 miligramos. Entonces, creo que es el mundo que vamos a empezar a vivir muy pronto en el medio médico. Y también ha habido otros estudios como el GREAT, en donde ponderan precisamente que en estos reductores de glucosa, en este grupo de pacientes, en donde no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene múltiples factores de riesgo, donde lo más importante es bajar la glucosa, tenían metformina todos los grupos y a uno le dieron glargina, otro glimepirida, otro liraglutida y sitagliptina. Y entonces ellos hubo disminución y efecto de disminución de glucosa, de hemoglobina glucosilada, pero también igual no hubo diferencia en desenlaces, tanto microvasculares, tampoco se empeoró factores de comorbilidad asociados y tampoco hubo una diferenciación de desenlaces cardiovasculares comparándolos unos contra otros. Tanto el MACE como cualquier enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. De tal manera que el punto ahorita es que en base a todo ello se empezó a retomar, se empezó a analizar y el consenso ahora pues, pondera y lo incluye a inhibidores de PP4, metformina y sulfonilureas en el ámbito de tratamiento del paciente con diabetes tipo 2. Y como ya lo vimos al inicio, si está centrada en el paciente, ya se es como una medicina de precisión. Yo tengo que ver las características clínicas, esa es la ventaja del algoritmo del ADA, que ve las características clínicas y nos hace tener como pensar en un poco ya en medicina de precisión. Yo tengo qué perfil clínico es el que tengo enfrente de ese paciente y en base a eso hacer la decisión correcta del fármaco que sea necesario. De alguna manera, pues esto es lo que nos habla. Fíjense aquí ya propiamente en los cuidados estándar, nos habla de la terapia combinada con 3 fármacos. Y fíjense qué es lo que dice. Dice, en pacientes sin obesidad ni eventos cardiovasculares, es el grupo que estamos hablando, metformina con sulfonilurea más DPP4 puede ser una buena combinación. En gente joven no tendremos problema, en gente que sea frágil, mayor de 40 años, siempre tenemos ese cuidado. Los médicos hemos cuidado siempre ese punto, no tenemos ningún problema en identificar al paciente que tiene algún riesgo de hipoglucemia, pero vean cómo está haciendo la recomendación en este grupo del que venimos hablando. Y ya vimos que el tamaño de este grupo es, en México, como lo vimos, de 1.500.000, es 1.100.000, en donde no hay enfermedad aterosclerosa y tienen diabetes tipo 2, y son los que tenemos que ponderar a bajar la glucosa, para evitar precisamente todo el que ahora tengo que darle un medicamento cardioprotector para que le ayude a disminuir la progresión del daño. Es decir, yo creo que tenemos también que pensar en este punto particular. Y eso conlleva muchos enfoques, pues, económicos, sociales, mil razones. Entonces, aquí ya el punto es que hay una terapia de combinación temprana, ¿sí?
y que de alguna manera pues nos habla de que tenemos que introducirla lo más pronto posible y que obviamente el manejo es centrado en el paciente. ¿Okay? De temprana tempración, terapia de combinación temprana. ¿Cuál es el nivel de que tenemos? Pues que 25% solo es el que está controlado, el 75% pues no está controlado. Esta es una situación que lo sabemos todo mundo y que aquí en esta parte me faltó aquí una diapositiva en donde se habla que el 51, o sea, de este grupo descontrolado, ¿sí? El 51%, si lo hacemos al 100, el 51% tiene hemoglobina por arriba de 8. Entonces, aquí es donde vemos el punto. Y que este grupo que tiene el 51% por arriba de 8, como el 30% está por arriba de 9. Entonces, pues, pues sí, evidentemente. Y si ustedes ahora lo ven cuando llega un paciente que debuta, la mayoría de las veces llega con hemoglobina por arriba de 9. Entonces, pues está esta decisión y ya no debemos meditarla, tenemos que actuar. Pasaremos al último punto, tratando de hablar algo del perfil del paciente candidato a terapia triple. Pues esto se deriva de los estudios y es los pacientes que tenemos todos los días nosotros. De tal manera que no nos va a costar trabajo a nosotros más que simplemente tomar la buena decisión. Entonces, por ejemplo, en este estudio donde de alguna manera los tenían con solo glimepirida y otro grupo lo tenían con glimepirida metformina, decidieron aún dividirlos y entonces a uno le agregaron cita y a otro dejaron con placebo. Vean ustedes las características clínicas de la población en donde decidieron hacer esto. Bueno, pues vean que la edad es 50 años y aquí es donde viene aquello que se pondera, ¿dónde están los de abajo de 40 años? Pronto tendremos que ponerlos en las estadísticas, ¿sí? Verán ustedes que esto no tarda mucho. Su peso corporal, índice, sobrepeso grado 1, la duración 8 años en promedio, y que algunos ya tenían algún aspecto ya con monoterapia o la terapia dual, y en donde ahora agregaron una terapia triple, en donde venía viendo el punto de si aún todavía había efecto de agregar un tercer fármaco que lograra el control glucémico. Y entonces lo que sí vieron es que hubo efecto de disminución de hemoglobina glucosilada. Esta es una situación muy importante y fue más cuando hubo el aspecto simplemente de la terapia dual, no una terapia dual y sobre todo terapia triple, que se lograron objetivos glucémicos mucho mejores. Entonces, este es uno de los puntos en donde la monoterapia ya no está teniendo un lugar dentro de los algoritmos como lo están ustedes viendo, y que tenemos que empezar con terapia dual y pronto empezar a agregar terapia triple. Aquí en su momento estaba con metformina y pues no estaban controlados, y en un grupo le agregaron, lo dividieron, a un grupo le agregaron cita y a otro le agregaron sulfonilurea. Y entonces, vean las características otra vez: 50 años, igual en obesidad grado 1, 6 años de evolución, y en donde pues ya tenían una hemoglobina glucosilada por medio en 7, pero pues llegaba hasta más de 9. Entonces, este era un grupo descontrolado, obviamente, y entonces lo que se observó fue, primero, que había disminución tanto de glucosa como de hemoglobina, y que ambos eran eficaces, ¿sí? O sea, no hubo una diferencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde se pondera que son sinérgicos. Efectivamente, se favorece la sinergia y favorece el control glucémico. Entonces, y que podían tener impacto en cualquier nivel de hemoglobina glucosilada. Esto es muy importante porque en ocasiones muchos pacientes los tenemos nosotros entre menos de 8, pero mayor de 7. ¿Y qué hacemos? Aquí estamos en duda. Lo tenemos con terapia dual, insistimos en la terapia, en la modificación de estilo de vida, pero pocas veces nos decidimos a usar terapia triple.
Aquí este es el momento, esta población es muy alta entre nosotros y los mantenemos así. No, pues sí está ya casi controlado, mire, vamos a esperar, mire, vamos. No, aquí hay que actuar y hay que dar terapia triple y hay beneficio específico. Este es el punto y obviamente pues más en los otros grupos, pero este grupo es muy frecuente y lo veo en mi práctica y lo veo cuando lo comento con mis otros colegas, que a veces aquí nos quedamos pasmados y simplemente esperamos que la modificación de estilo de vida nos ayude a bajar, insistimos mucho sobre ello, pero en ocasiones no pasamos a una terapia triple, porque nosotros más que de terapia oral pensamos que tenemos que agregarle insulina. Y también igual en eficacia, es decir, uno que tenga cardioprotección tiene mucho menos eficacia que una sulfonilurea, por ejemplo, o un DPP-4, entonces, o similar. Pero aquí lo que se requiere es reducir la glucosa específicamente. Este estudio igual estaba, como el estudio pasado, tenían metformina, glimepirida, estaban descontrolados, lo dividieron en dos y a uno le agregaron vidagliptina y a otro lo dejaron con placebo. Características similares, hemoglobina promedio de 8,7, duración igual de 7 años, no tenían problema renal y demostraron obviamente que había una disminución importante. Entonces, yo creo que aquí el punto está en que la eficacia se ve demostrada en el sinergismo, múltiples mecanismos fisiopatológicos y beneficio en la disminución de la glucosa. Es un punto muy importante en este sentido, a muy diferencia de lograr el objetivo de hemoglobina a no lograrlo cuando no se da el paso a terapia triple. Entonces, no hay que dudar, hay que actuar y ya vimos el enfoque como tal. De tal manera que entonces tenemos un grupo muy grande de pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, que no tienen factores de riesgo, y en donde la disminución de la glucosa es lo más importante, que si hacemos un tratamiento multifactorial, hacemos un manejo integral y disminuimos el riesgo cardiovascular. Pero aún hay indicación cuando no se logra el control glucémico y cuando se tiene a un paciente con enfermedad cardiovascular, múltiples factores de riesgo, que puede estar con glimepirida, con metformina y cualquier otro de los fármacos que da cardio-renal protección, no pensar que no podemos agregar una sulfonilurea, porque tenemos que lograr la meta del control glucémico. ¿Sí? Ya se abrió un poco este panorama. Sin embargo, yo ahorita el enfoque que di, pues más específicamente, aquí hay un grupo muy grande de oportunidad que logremos el control glucémico y evitemos el daño macrovascular y en donde finalmente no estaría indicado darle estos medicamentos que lleguen a dar cardioprotección porque ya la estamos dando con anterioridad, logrando los controles de glucosa en forma muy limitada. De tal manera que cuando nosotros usamos esta decisión de terapia triple, pues puede ser, esto está descrito desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el camino que yo voy a poder hacer? Pues depende de mi paciente que esté y la oportunidad que tenga y cómo llegue, porque puede llegar de primera vez, puede llegar después de un tiempo, y entonces pues hay muchas combinaciones. La más común que hemos visto es metformina con sulfonilurea y le agregó DPP-4, pero también ya el grupo que tenemos metformina, damos DPP-4, podemos agregar sulfonilurea, está creciendo. Pero finalmente lo que se da el paso es terapia dual a terapia triple. Este es lo más importante de decisión que nosotros tenemos que tomar específicamente. Llega el punto en donde nosotros, en base a la evidencia, nos habla de que cuando nosotros, y ya lo vimos en los estudios, cuando agregamos un agente más otro agente, la proporción de disminución de cada uno de ellos es del beneficio del 0,7 al 1%. Entonces, hay que dar el paso. Evidentemente que sí. Este es un punto que está ya desglosado del consenso, lo pasaron a los estándares y ya como recomendaciones dentro del punto particular del algoritmo, ya que todos nosotros seguimos, y que da las guías a nivel mundial del manejo del paciente con diabetes. Y que ahora, pues como ya hablamos,
específicamente de las sulfonilureas, que se agregan a este arsenal, porque ya tenemos la seguridad que tiene un efecto neutral, seguridad cardiovascular. Entonces, pues, tenemos un elemento como usar, y le vuelvo a repetir, ya hay estudios en donde se agrega sulfonilureas aún a pesar que estamos dando un cardioprotector, y esto se da por ese efecto neutral que tiene. Y no nos olvidemos que toda la población menor de 40 años, todo lo de la cardioprotección renal y cardiovascular que hay es por arriba de la edad de 40 años. No tenemos estudios que nos basen que esos fármacos también darán cardioprotección a estos jóvenes. Entonces, ¿por qué no mejor? Hacemos un control glucémico estricto, disminuimos el tiempo de exposición a hiperglucemia con niveles altos, favorecemos la protección, evitamos las complicaciones si nosotros decidimos desde un inicio dar terapia combinada, que puede ser dual. Les agradezco mucho su atención. Muy amables. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio González. Muy agradecidos por esta excelente charla. Quiero dar el agradecimiento también a todos los que nos acompañan en todas nuestras plataformas y redes sociales, así como a Laboratorio Silanes por el brindarnos este maratón de diabetes que ha sido muy interesante y en algunos puntos algo controversial, porque sabemos bien que se genera mucha dificultad a veces para entender esto de los tratamientos múltiples y más en enfermedades que se atienden casi todos los días en la consulta. Gracias, doctor Antonio, por estar aquí con nosotros. De nada, un placer, doctor Constancio, un placer estar aquí en este foro y pues empezamos pues finalmente. Claro que sí. Bueno, quisiera yo empezar ahí por tocar este punto de la obesidad que cada vez vamos más enfocando y ubicando que es una enfermedad. Para mucha gente el estar gordito era sano y en estos jóvenes, como comentaba, menos de 40 años, que tienen un sobrepeso muchas veces mórbido y a lo mejor no llegan a estas hemoglobinas, como nos decía, de 9. ¿Qué tan útil es la terapia múltiple inicial? Así, empezar con 3 medicamentos porque tienen además hipertrigliceridemia exagerada, estas comorbilidades agregadas. Sí. Bueno, antes que otra cosa, agradezco a todos los asistentes que están aquí con nosotros. Y si hay quien nos acompañe de Honduras, Guatemala, Dominicana, El Salvador, pues un gusto. La respuesta es sí, el gran problema que estamos teniendo ahorita y que cada vez vamos a ver más, y este es el mundo real, son jóvenes entre menos de 40 años y va de la brecha desde 18 a 40 años. Y la expresión de su diabetes tipo 2 es muy agresiva. Es decir, van a presentar complicaciones muy pronto. Por eso la urgencia de bajar los niveles de glucosa. Indudablemente que el cómo hacerlo tenemos dos ramas. Una, hasta ahorita no hay estudios que hablen de esta población en donde se ha demostrado que los medicamentos de cardioprotección renal y de corazón, hay estudios que den evidencia que así son estos medicamentos. De tal manera que ahorita lo que está en la mano son los reductores de glucosa, específicamente. Y entonces aquí, pues obviamente tenemos que hacer modificación de estilo de vida para bajar de peso y emplear los reductores de glucosa. Evidentemente que ahorita ese es precisamente, y tiene que empezarse con terapia combinada y pronto quizá pasar rápido a terapia triple. Pero de inicio es terapia combinada. Muchísimas gracias, doctor. Así como comentaba usted, hay gente que nos acompaña de Colombia, Paraguay, El Salvador, Argentina, Estados Unidos, Perú, Nicaragua, y de veras que es un privilegio que ellos nos visualicen desde estas regiones. Además, contamos con muchas felicitaciones para su ponencia y por su presencia en esta sesión. Y el doctor Efraín del Ángel nos pregunta, aparte de felicitarlo, dice, si el prescribir un fármaco como glimepirida o glicazida no contribuye al agotamiento temprano de la célula beta. No, eso ya de hace mucho tiempo eso quedó totalmente descartado. En realidad, la única discusión ahorita sobre la sulfonilureas es la seguridad cardiovascular. Y que pues como ya vieron en la presentación, que hay estudios que es neutra, no condiciona ni en quien tiene ya enfermedad cardiovascular y quien no tiene,
no incrementa el riesgo, son seguros. Y respecto a la que se agota la célula beta, no. Es la glucotoxicidad la que agota la célula beta. Y si ustedes no remediamos este aspecto, entonces sí, la célula beta se agota, pero por ello es la glucotoxicidad, no son las subunidades. Acuérdense que en este caso fundamentalmente es por el mecanismo de acción, ¿sí? Es segunda generación. Estamos hablando de segunda generación, glibeperida y glicacida. Estamos hablando de estos dos fármacos. Los otros quedaron fuera. Esos sí se agotaban, porque tenían una unión más al receptor que se mantenía. Este no. Entonces, esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuál sería, en cierta medida, el no usar medicamentos e irse a la insulinización temprana? Que también estuvo, o sea, fue una técnica o una práctica recomendada en estos pacientes. ¿No se recomendaría más que usar terapias triples? Bueno, sí, siempre es una circunstancia y entonces tendremos que tener dos momentos. Cuando uno inicia o cuando ya toma un paciente que trae ya medicación oral. Entonces, cuando uno inicia, está indicado, y las guías lo dicen claramente, con hemoglobina glucosilada por arriba de 9, pero si hay sintomatología aguda, ¿sí? O por arriba de 10 si hay sintomatología aguda, varían las guías, pero por arriba de 9. Si no hay sintomatología aguda, es decir, un gran desgaste, poliuria, dipsia, baja de peso muy importante, datos que pueden orientar a que presente complicaciones agudas, podemos intentar dar vía oral. Lo dicen perfectamente bien las guías. Cuando ahora tomo a un paciente que ya tiene medicación oral y no lo controlo, ahí es donde viene. O paso insulina o doy un tercer medicamento. Y aquí es simplemente el ver qué nivel de hemoglobina glucosilada tiene, cuánto debo bajar, y si me alcanza con un oral, puedo intentarlo, pero vuelvo a decir, sin descompensación. Ese es lo más importante. Esa es la decisión que tiene uno que tomar. Muchísimas gracias, doctor. En cuanto al proceso de la desintoxicación de algunos fármacos o coadyuvantes que de repente también la gente usa, los antidiabéticos orales, estas terapias triples en personas ancianas, ¿tienen alguna restricción en especial? Bueno, yo creo que si estamos hablando, porque aquí la única que podríamos tener es cualquiera que pudiera condicionar hipoglucemia. Entonces, aquí tenemos entonces que ver la fragilidad, pero la fragilidad se tiene que ver en sentidos de funcionalidad, es decir, el paciente no puede distinguir, no puede decidir, no puede partir la pastilla, no puede ver qué dosis es. En ese momento, si es un medicamento que causa y que está reportado que puede causar hipoglucemia sin el cuidado adecuado, no lo pueden usar. Ahí sí, específicamente. Pero ya estamos hablando de personas, fíjense bien, ya no es la edad, es la disfuncionalidad la que impide que esto se haga. Eso debe quedar muy claro, es la fragilidad, no la edad, es la fragilidad del individuo. Bueno, pues no, muy agradecido, doctor. Bueno, creo que con eso son más o menos todas las preguntas que hemos tenido hasta ahorita. Y bueno, quisiera yo agradecerle demasiado y pues contar con su participación próximamente en el curso internacional. No sé si usted nos quiera dar algún nuevo comentario, doctor. Sí, yo creo que ahorita en el punto ahorita muy particular es que nosotros tenemos que ver que los algoritmos en respecto a diabetes ya van con cierto sentido con medicina de precisión. Debemos entenderlo ya así. Entonces, por eso se dice que es centrado en el paciente, de acuerdo a las características clínicas. Y el algoritmo da cualquier enfoque. Ya estamos hablando de ese sentido, de precisión. Da el enfoque de que si hay una obesidad muy importante, da el enfoque que tenemos que abordar la obesidad para lograr el control. Si hay enfermedad cardiovascular o renal ya presente, es emplear medicamentos que reducen la glucosa, pero que tienen cardioprotección. Pero aquí lo importante es que a veces estos medicamentos no bajan hasta el nivel de glucosa que debe tener como meta. Y entonces cuando se agregan combinaciones. Entonces este es el otro enfoque. Y el que estoy ahorita viendo
que es el que estoy ponderando, es que hay un grupo de pacientes muy importante que no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene factores de riesgo, y que lo importante entonces, estos jóvenes que estamos hablando menos de 40 años, tiene que bajarse la glucosa. Y entonces es cuando decimos, usamos reductores de glucosa. Y aquí viene una cosa bien importante. Y yo debo verlo integralmente. Es decir, puede ser solo hipertenso, puede tener dislipidemia. Entonces yo tengo que hacer un tratamiento integral de estas comorbilidades, como lo demostró el grupo esteno. Y de esa manera yo reduzco glucosa, manejo las comorbilidades 1 o 2 y disminuyo su riesgo cardiovascular. Eso lo demostró el esteno plenamente. Y ese es el enfoque de esta plática. Entonces, por lo tanto, el algoritmo, uno tiene que ver qué paciente es y decidir adecuadamente cómo es. En salud pública, aquí en México, se demostró pues que hay un porcentaje muy alto de pacientes que fueron capturados en una institución y que hay 1.100.000 que no tienen enfermedad cardiovascular. Ese es el foco, ese es un foco que tenemos que tener y por lo tanto tenemos que actuar bajo lo que acabo de expresar ahorita. Pero entonces ahorita es así ya el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Ya tenemos que ver qué paciente tengo enfrente, qué características tiene, y yo tengo que escoger la mejor forma de tratarlo de acuerdo a lo que está expresado casi con medicina de precisión. Ya es el inicio de esto. Sí, sí, de hecho los ITPP4 empezaron con esta parte genética evolutiva que pone muy en evidente que la medicina ha evolucionado y nos va transformando. Y así como tenemos ahora más conciencia de estas situaciones de fragilidad y de situaciones perioperatorias, que hemos tratado de manejar esas complicaciones que a veces se van. Creo que el mundo en los próximos 10 años nos va a mostrar unas nuevas terapéuticas muy interesantes y con muchas alternativas, con más precisión en el diagnóstico y en el control glucémico. Y claro, y viene la primera pregunta, ampliándola nada más solo un poco más. ¿Sí? Es evidente que ahorita, viendo la población mucho que tiene aquella obesidad grado 2 en adelante, ¿sí? Pues sí tenemos pacientes y tienen diabetes tipo 2. Entonces en ellos es el ofrecer aquellos medicamentos que bajen de peso y se favorece el control de glucosa. Es más, ya hay unos que actúan en ambos y van a ser aprobados en ambos, en obesidad y en diabetes. Pues ya aprobados en diabetes y pronto en obesidad. Es decir, y estos medicamentos, bueno, pues bajarán de peso, se logra el control, se llega a las metas de hemoglobina glucosilada, pero será un grupo de pacientes que tengan estas características. No todos tienen estas características. Entonces, por eso el algoritmo no se cierra a una sola cosa. ¿Sí? El algoritmo se abre de acuerdo al individuo que tenemos enfrente. Exactamente, y claro, esta parte de la obesidad, de la esteatosis hepática, que también ha sido un punto bastante centrado en las nuevas guías y en las nuevas formas de establecer cómo controlar el terapéutico, pues nos amplían mucho estas alternativas y esta visualización de no estar enfocados a seguir con lo tradicional, sino ir ampliando pues, usando estas guías, ampliar nuestras opciones terapéuticas. Por eso tenemos siempre que valorar qué paciente yo tengo enfrente. No hay palabra única. Yo tengo que decir qué paciente tengo enfrente y qué tratamiento voy a dar. Yo quisiera dar un general como antes lo hacíamos, no había de otra, era para todos, era uno mismo. No, ya no. Pero sí hay pacientes para cualquier enfoque que estoy ahorita mencionando, los hay, ¿sí? Es cuestión de tomar una buena decisión. Con esto quiero decir que ninguna terapéutica, porque si no, si ustedes lo ven en el ADA, en el último que salió en 2023, siguen considerando sulfonilureas y metformina. Y hay alguna razón específica, justificada, científica, avalada, ¿sí? Las guías no lo pueden eliminar precisamente porque están haciendo medicina de precisión y quedan unos pacientes en ese englobamiento, ¿sí? Es más, está bien demostrado que empezamos con un medicamento cardiorrenal o cardioprotector y no logramos las metas de control y tenemos que combinar.
y recurrimos a los otros medicamentos que son reductores netamente de glucosa. Y aquí es donde viene la pregunta. Pero es que tienen riesgo, las urbinas tienen riesgo de que van a condicionar mayores eventos cardiovasculares. Pues no, por eso las guías, y se hizo ese consenso, hicieron el ADA y la Asociación Europea, precisamente para ponderar que estos medicamentos tienen un aspecto neutral cardiovascular. Hay que usarlos con juicio, pero no los pueden sacar de las guías porque son medicamentos que tienen la mayor eficacia para disminuir los niveles de glucosa. Entonces, así es. Sigue sus ureas y los DPP4 que siempre comentarán. Ustedes vean cualquier estudio y los DPP4 ahí están. Ahí están. ¿Sí? Y bueno, ahora estamos celebrando 100 años de tener metformina. Y entonces dice uno, la realidad es que y además todas sus implicaciones anexas terapéuticas que también tienen forma moderna. Y dice uno, la efectividad y la seguridad de un medicamento, pues se va comprobando por el tiempo de estancia en las guías y en las terapéuticas utilizadas. Aquí estas sulfonilureas también nos conllevan que han sido muy seguras y muy seguras para bajar el nivel de glucosa. Nada más hay que tener la precaución de la dosis y de las comorbilidades que la gente pudiera llegar a tener para su efectividad. Todo ese es el punto fundamental. Yo creo que aquí es donde entra un aspecto que finalmente lo que buscamos nosotros en el paciente con diabetes es evidentemente no incrementar el riesgo cardiovascular. Es más, ya ningún medicamento que salga tiene que demostrar plenamente antes que hay seguridad cardiovascular. Y llegamos al punto ahorita muy importante que hay medicamentos que ayudan ya a quien tiene enfermedad cardiovascular a no progresar, ni renal, a no progresar. Eso es fantástico, ¿sí? Entonces, el juicio médico, el criterio médico, la experiencia médica va a hacer que se dé finalmente el cómo vamos a tratar al paciente. Esto es bien importante. Podemos basarnos en guías, pero también tenemos experiencia. Sabemos cómo, nosotros sabemos manejar más metformina que mismo Estados Unidos. Ellos lo eliminaron muchos años, y nosotros seguimos manejando metformina. Tenemos una gran experiencia en el manejo de este medicamento. Entonces, lo que sí que debe quedar muy claro son dos cosas de todo esto. Viene una hecatombe, viene paciente joven, menos de 40 años, 25, 40, algunos reportes hablan de desde 18 años. Estos pacientes, terapia combinada desde un inicio. Y y no tienen enfermedad cardiovascular, no tienen problema renal, es por lo tanto indicado usar reductores de glucosa. ¿Sí? Y estos es donde tiene el papel, y así lo dice el consenso. Así lo dice el consenso que sacó el ADA y la Asociación Europea de Diabetes, ¿sí? Y es terapia combinada y pronto, de acuerdo a la respuesta, dar terapia triple, porque estos pacientes, si no logramos la meta de control, el daño es más pronto y más severo. Yes. Entonces, es bien importante. Hay estudios que yo ya no mostré porque no encontré ese punto, pero está, y creo que ya no hay que decir mucho. O sea, estamos viendo pacientes infartados a los 34 años. Más o menos. Entonces, y es eso precisamente lo que tratamos de evitar. Sí, no, pues muy buenas recomendaciones, y efectivamente hay que tener conciencia de esta visualización del paciente en forma individual. Y pues siempre un gusto, doctor, saludarlo. Lo vamos a ver próximamente la semana que entra en el curso internacional en Guadalajara. Sí, así que será un privilegio. Ahí va a estar ahí dándonos algo de diabetes, algo de obesidad, la sindemia, que es algo muy interesante y también algo para entender. Y pues no me queda más que agradecer a todos los que nos dan a su presencia, que de veras es todo un privilegio. Buenas noches a todo el mundo. Gracias, doctor. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, nada más me queda despedir la sesión y recordarles que vamos a tener la próxima semana el inicio del curso internacional, y aquí nos vemos también en la sesión de cada semana. Excelente noche. Nos vemos primeramente Dios en Guadalajara del 21 al 24 en el 48º curso internacional con grandes ponentes y
grandes asociaciones que nos acompañan. Buenas noches.